Bien, saludo con gusto al analista político Aldo Muñoz Armenta y cerramos la mesa con el politólogo Alejandro Cardiel. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo por acá un reloj de 1 minuto y medio para hacer más dinámica esta mesa. Y bueno, fue realmente pues 6 años de este discurso. Yo creo que en este sexenio, aunque no se ha insistido tanto en la narrativa diaria o que forme parte de un discurso diario, pues se sigue manteniendo la idea de la austeridad. Efectivamente, queremos un gobierno que esté a la altura, por supuesto, que pueda funcionar. ¿Qué tanto puede afectar una austeridad a la operatividad o qué tanto impacto puede llegar a tener en el impacto del día a día en un gobierno? Más allá del discurso que realmente tiene, pues, se vende bien hablar de la austeridad, sobre todo en tiempos electorales. Y me arranco contigo, Aldo, ¿tú qué le sacas a este tema? Adelante, Aldo, bienvenido. Buenas noches, estimado Gabriel, un gusto, buenas tardes, perdón, un gusto saludarte. Primero, yo creo que la política de austeridad empezó un poquito antes para el personal operativo de los gobiernos estatal y federal. De manera que se empezaron, por ejemplo, a suspender las plazas de los jubilados, empezó a recortarse el personal en general en casi todas las dependencias públicas, tanto de gobiernos estatales como el federal. También otra es que se suspendieron los viajes para funcionarios públicos. En buena medida la pandemia permitió que buena parte de la actividad administrativa pudiese hacerse a través de la teledistancia. Otra práctica es que se suspendieron, como decías hace un momento, los pagos de viáticos de restaurantes, pero al final de cuentas, que es, digamos, lo que llama la atención, es que también se afectaron áreas clave, estratégicas, diría yo, para el funcionamiento de la administración pública federal y de los estados de la República. Empezando, por ejemplo, por hospitales. Los médicos jubilados ya no fueron repuestos con el mismo nivel salarial. Las contrataciones empezaron a ser de manera temporal a través incluso de outsourcing. Es increíble, por ejemplo, que la autoridad que combate el outsourcing, que lo ha combatido más que ninguna otra, sea también pues copartícipe del outsourcing laboral en buena parte de la administración pública. Y otra área estratégica que se afectó de manera importante es las dos empresas energéticas clave del país, que es la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de un área clave que es el sistema de administración tributaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Alejandro, ¿austeridad real o una narrativa? Adelante. Austeridad real. A 21 años del desafuero y a 7 años ya de este gobierno, hemos visto que hay una austeridad real. A lo mejor no en las cosas que se esperarían o en las cosas que nos gustarían, ¿no? Pero sí vemos una disminución significativa en los sueldos y salarios, por ejemplo, en todas las situaciones que tienen que ver con los lujos, camionetas, aviones, vuelos de primera. Ponían en las imágenes ahí al senador Noroña, ¿no? Que él mismo ha aclarado muchas veces que no ha viajado nunca en primera, que tiene ahí un pase en business, que sí es distinto, ¿no? Y no todas las aerolíneas manejan tener de primera, ¿no? Por supuesto, también vemos aquí algunas imágenes de bolsos, etcétera. Pero bueno, eso viene propiamente, hay que recordar que la mayoría de los políticos son empresarios, tienen ahí su dinero que llega de otros lados, ¿no? No únicamente de su función pública. Y bueno, también recordar que la austeridad debe de ser en el gobierno. Si estas personas utilizan el dinero para irse de francachelas, pues es dinero de ellos.
Yo pienso que sí se está cumpliendo Claro. con las situaciones de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Se está aplicando ahorita la situación para los soples, que se están duplicando funciones, etcétera. Entonces viene otro apretoncito de tuercas. Y bueno, pues podemos, insisto, criticar, falta aquí, falta acá, pero se está haciendo y se está trabajando. Sí, claro. Sí, sobre todo recordaremos el llamado que hizo en su momento Luisa María Alcalde el año pasado pues sobre todo a los miembros, alcaldes, funcionarios de Morena a evitar los lujos, que al final de cuentas pues muchos sí tienen lujos, pero en vez de traer un reloj, no sé, Bulova, Tower o algo así que puede llegar a costar 350,000 pesos, que mejor se compren un Casio, ¿no? Es una manera de evitar los lujos, pero al final de cuentas, pues ahí están. Bueno, por eso un tema bien interesante que me gustaría comentarlo, que es parte de lo que tiene que ver con el plan B, empezar a recortar los recursos, sobre todo los presupuestos en congresos, en cabildos, e inclusive también revisar la estructura del INE. ¿Cómo plantear un plan de austeridad que pues ya hemos venido dando sin que impacte justamente en la operatividad de un ente, en este caso una elección? Entiendo que una elección pues sí es cara, pero me parecería y coincidirán, es más cara las consecuencias de una elección mal hecha. Aldo, ¿tú cómo ves esto? Bueno, hay otra parte, Gabriel, que, digamos, queda pendiente a propósito de la narrativa o de la frase, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que tiene que ver justamente con Claro. el recorte a la discrecionalidad en el gasto de los dirigentes partidistas. Estamos hablando de que no es posible, porque la ley así lo establece, que los líderes partidistas autorregulen su sueldo o se les pueda regular desde el INE o desde algún otro órgano autónomo. Y es por eso que vemos los excesos que había en las imágenes y que vemos los excesos de otros líderes partidistas. Y otra área que no termina de aceptar los topes en lo que respecta al gasto público son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y, por supuesto, los congresos locales. Este famoso plan B de disminuir el tamaño de los cabildos, el costo de los congresos locales, está muy bien, pero me parece que habría sido mucho más eficaz si le dan más dientes a los congresos locales para auditar el gasto de los gobernadores, el endeudamiento que contratan los gobiernos estatales y que, digamos, Uh-huh. podría garantizar cierta transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Yo creo que hay una deuda pendiente. Sí, interesante. La discrecionalidad, que me parece es una palabra clave para entender pues estos excesos, ¿no? que ha tenido durante mucho tiempo, no nada más esta administración, durante mucho tiempo, Alejandro, hemos visto una discrecionalidad pues en el uso de los recursos públicos, los utilizan pues como mejor les quedan sus intereses. Lamentablemente, en una mayoría de las veces son así. Digo, no siempre, pero sí, la discrecionalidad ha estado presente, Alejandro. Sí, bueno, antes un comentario rapidísimo. El reloj Casio, acuérdense que Carlos Salinas utilizaba su Casio negro, era muy famoso y no era precisamente austero. Sí. La discrecionalidad. Fíjate que yo considero, esto es a reserva de ver bien los datos, más del 80-90% del gasto público ya está etiquetado. Entonces, no puede haber ahí como que mucho Claro. margen de movimiento. De todas maneras, el otro 20%, 15% que no está etiquetado es una cantidad descomunal de dinero, pero de todas maneras, ¿no? Para eso están precisamente todos los controles. El compañero Aldo estaba hablando justamente de esa falta de controles, ¿no? Pero una vez más yo vuelvo a comentar esta parte. ¿Quién va a hacer esa parte del control? ¿Quién debe de revisar la cuenta pública?
Esa es tarea de la oposición, una oposición que, bueno, pues está disminuida, que está, no sé, papaloteando en no sé qué cosas, y ellos son los que tendrían que estar viendo y revisando la cuenta pública en todo momento para indicarnos en dónde están las fallas, en dónde se está desviando el dinero, si es que hay desvíos, en dónde se está malgastando. Yo usaba los términos hace un momento: eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. La eficacia, que es gastarse el dinero en lo que se supone que se debe de gastar. Si tengo una partida de lápices, Claro. me lo gasto en lápices, no en plumas, ¿no? Y así por el estilo, gastarlo de la mejor manera, gastarlo de manera honrada, ¿sí? También eso es muy importante. Pero sí hay discrecionalidad, debe de haberla en algunos lugares, en algunos casos, pero yo considero que son los menos. Y hay que hacer las denuncias, por supuesto. Sí. Claro, y yo creo que inclusive el propio gobierno también se debería de autocontener en ese sentido de la discrecionalidad, sobre todo pues en temas de emergencias, pues ahí no debería de haber, digamos, una discrecionalidad, o debería de haber más bien la discrecionalidad para atender una emergencia, que no deba de haber un tope o algo así, pero sí esa autocontención de los gobiernos, sobre todo porque, como bien decimos, no solamente la oposición, también organizaciones civiles están presentes dándole vigilancia. Ahora, yo platicaba y regresando a lo del plan B, en los congresos, hay algunos congresos que los recortes van a ser, digamos, bastante fuertes. Quizás en una sobrenómina de los gobiernos. Yo no sé si ustedes ven una posible crisis en los estados, porque quizás en el centro no, pero en algunos estados en donde pues lamentablemente se ha crecido en nóminas alrededor del gobierno, alrededor de los congresos, pues ahí lo primero que va a provocar un recorte presupuestal de estos son despidos masivos, que pues es un verdadero problema que se dé obviamente una sobrenómina alrededor de los cuerpos edilicios, de los ayuntamientos, de los congresos o de los estados. Alguien me decía, un diputado local me decía, vamos a tener una crisis cuando se empiece a revisar el presupuesto del próximo año por todos estos posibles despidos. No sé si ustedes están viendo esto también, que pueda generar crisis, Aldo. Pues mira, Gabriel, a propósito de la discrecionalidad con la que actúan las dirigencias partidistas en prácticamente todo el país, los municipios, como otros espacios representativos pues de la sociedad, son generalmente capturados, colonizados, copados por las estructuras partidistas. A veces no podemos distinguir en dónde está la frontera del partido o del municipio. Y nos queda claro que al reducir el tamaño de los cabildos, lo que se hace es limitar esa discrecionalidad partidista, ponerle un límite a los dirigentes que pagan con plazas a sus leales, a sus copartidarios, un espacio pues que debía corresponder a un funcionario público dedicado, comprometido, capacitado, y sin embargo buena parte de las plazas que hay en las regidurías de los municipios en México corresponde a cuotas de las facciones partidistas, de los liderazgos partidistas. Y yo creo que en buena medida esta decisión o esto corresponde a generarle un límite a la discrecionalidad de las dirigencias partidistas para repartirse los cargos públicos pues de manera arbitraria y de manera discrecional para sus amigos y para sus parientes. ¿Podrían afectar a algún servidor público capacitado? Pues digamos, ya lo veremos. De momento, pues creo que hay que darles el beneficio de la duda. Bueno, sí, efectivamente, el beneficio de la duda. Yo no sé, Alejandro, si este plan B podría generar una crisis en los estados, que sobre todo malamente una práctica que se da, que giren muchas sobrenóminas alrededor de los municipios, de los estados, inclusive de los congresos, Alejandro. Sí, hay mucho personal que no está directamente en nómina. De hecho, parte de los reclamos que debería de haber
es que se contrata todavía mucho por outsourcing. Tenemos a mucho personal de limpieza, por ejemplo, ¿no?, que sigue en outsourcing, y eso no debería de ser porque se supone que ya está prohibido. De todas maneras, bueno, pues se va avanzando en lo que se puede, como se puede, ¿no? Yo no veo que vaya a haber despidos. Eso ya sucedió, ya lo vimos antes. Despidieron hace unos años a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Y no generó una crisis. Eso fueron despidos, ¿no? Se puede hablar tal vez más adelante de retiros voluntarios. Yo no he sabido que se haya abierto esta parte de los retiros voluntarios, que es adelantar a la gente. Bueno, pues ahora, ¿sabes qué? No vamos a pagar pensiones, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Entonces te ofrezco una cantidad significativa de dinero para que puedas retirarte de una manera digna, ¿no? Y que no implique un gasto fuerte o grande para el erario. Yo no veo que vaya a suceder esta situación. Y bueno, pues con lo que respecta a todo lo que es en los estados, bueno, pues estamos viendo también, ¿no?, un apretoncito de tuercas más. Siempre se puede ser más austero, siempre se puede ser un poquito más eficaz en el uso del gasto. Y bueno, pues esperemos, ¿no? La presidenta tiene aprobación del 80% porque está haciendo lo que se considera que es correcto, y pues hay que confiar en el gobierno en el que votamos. Sí, ya veremos cómo se viene esta consecuencia del plan B en cuanto a los presupuestos. Tengo menos de 2 minutos, me gustaría una conclusión breve. Aldo, adelante, menos de 1 minuto para poder concluir. Adelante. Pues mira, creo que faltan muchas áreas de oportunidad para lo que se llama el discurso de la austeridad. Hay que trabajar en las dirigencias partidistas, hay que trabajar también en las asignaciones directas de obra pública, que siguen reportándose sobrecostos de acuerdo con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación y las entidades superiores de fiscalización de los estados. Y hay que revisar, como me comentaba el colega Alejandro Cardiel, hay que revisar las nóminas de los asesores o de los aviadores o de los, digamos, trabajadores fantasmas en muchas dependencias públicas. Muy bien. Alejandro, te debo la conclusión, nos tenemos que ir, nos cayó ya esta guillotina. Te agradezco, Aldo. Alejandro, también muchísimas gracias. Y a usted, por supuesto, que estuvo con nosotros. Quédese en la programación de Mega Noticias.